Audiolibro, Timoteo, un joven líder en la iglesia primitiva. Introducción. Timoteo es una de las figuras más destacadas y ejemplares del Nuevo Testamento. Su vida refleja el llamado de Dios a los jóvenes, demostrando que la edad no es un impedimento para servir con fidelidad y compromiso en la obra del Señor. Desde su juventud, Timoteo mostró un corazón dispuesto para la enseñanza y el ministerio, convirtiéndose en un colaborador cercano del apóstol Pablo y desempeñando un papel fundamental en la expansión del Evangelio. A lo largo de su vida, Timoteo enfrentó numerosos desafíos. Su liderazgo en la iglesia primitiva no estuvo exento de dificultades. Debía guiar a comunidades de creyentes, confrontar falsas doctrinas, fortalecer la fe de los cristianos y, sobre todo, mantenerse firme en su llamado. Las 2 epístolas pastorales que Pablo le escribió contienen enseñanzas fundamentales sobre la vida cristiana, el liderazgo, la pureza de la doctrina y la perseverancia en medio de la oposición. Estas cartas, escritas con un tono paternal y lleno de amor, no solo fueron una guía para Timoteo, sino que siguen siendo una fuente de inspiración para la Iglesia hasta el día de hoy. En este audiolibro exploraremos en profundidad la vida y el ministerio de Timoteo. Conoceremos su trasfondo familiar, su formación en la fe, su relación con Pablo y el impacto de su servicio en la iglesia primitiva. También reflexionaremos sobre las lecciones espirituales que su historia nos deja, especialmente en lo que respecta al liderazgo, la fidelidad a Dios y la importancia de mantenerse firme en la verdad del Evangelio. Que este recorrido por la vida de Timoteo nos motive a vivir con pasión y entrega en nuestro caminar cristiano, recordando que Dios puede usarnos, sin importar nuestra edad o circunstancias, para cumplir su propósito en este mundo. Capítulo 1. ¿Quién era Timoteo? Timoteo es una de las figuras más influyentes del cristianismo primitivo, un joven cuya vida estuvo marcada por la fe, el aprendizaje y el compromiso con el Evangelio. Su historia comienza en la ciudad de Listra, una pequeña localidad de Asia Menor, actualmente Turquía, donde nació y creció en un hogar con una herencia cultural y religiosa mixta. Su familia y formación espiritual. Timoteo provenía de una familia en la que se combinaban influencias judías y griegas. Su madre, Eunice, era una judía creyente, y su padre era griego, Hechos 16:1, lo que indica que probablemente no era practicante del judaísmo. Aunque la Biblia no menciona mucho sobre su padre, sí enfatiza el papel fundamental que desempeñaron su madre y su abuela, Loida, en su educación en la fe. Desde su infancia, Timoteo fue instruido en las escrituras judías, 2 de Timoteo 3:15. Esto significa que creció conociendo la ley de Moisés, los salmos y los profetas, lo que le proporcionó una base espiritual sólida. Su formación le permitió reconocer más tarde la verdad del Evangelio cuando Pablo le presentó el mensaje de Cristo. La fe sincera y ferviente de Eunice y Loida fue clave en su crecimiento espiritual, mostrando el impacto que una familia creyente puede tener en la vida de un hijo. Su encuentro con Pablo y llamado al ministerio. El apóstol Pablo visitó Listra durante su primer viaje misionero, Hechos 14:6-23, y, aunque no se menciona explícitamente, es probable que Timoteo haya escuchado el mensaje del Evangelio en esa ocasión. Sin embargo, es en el segundo viaje misionero de Pablo, Hechos 16:1-3, cuando se menciona directamente a Timoteo. Para ese entonces, ya era un joven con un testimonio notable entre los creyentes de Listra e Iconio, lo que indica que su fe y carácter eran evidentes para la comunidad cristiana. Pablo, al notar su madurez espiritual y el respeto que generaba, decidió llevarlo como su discípulo y colaborador en el ministerio. Para facilitar su aceptación entre los judíos, Pablo lo circuncidó, no como un requisito para la salvación, sino para evitar obstáculos en su ministerio entre los judíos. Hechos 16:3. Este acto demuestra la disposición de Timoteo para servir y su compromiso con la obra de Dios, incluso cuando implicaba sacrificios personales. Su importancia en la expansión del cristianismo. Debido a su trasfondo mixto, Timoteo tenía una ventaja única en la misión evangelizadora de Pablo. Como hijo de madre judía y padre griego, podía conectar tanto con los judíos como con los gentiles, facilitando la difusión del Evangelio en diversas comunidades. Su conocimiento de las Escrituras y su disposición para aprender lo convirtieron en un colaborador valioso para Pablo en el establecimiento y fortalecimiento de las iglesias. Timoteo acompañó a Pablo en varios de sus viajes y desempeñó funciones clave en la iglesia primitiva.
Pablo lo envió en varias ocasiones a diferentes comunidades cristianas para supervisarlas y animarlas en la fe. Primera de Tesalonicenses 3, 2, Primera de Corintios 4, 17. Con el tiempo, se convirtió en un líder de la iglesia en Efeso, lo que muestra la confianza que Pablo tenía en él. Conclusión. Timoteo no solo fue un discípulo fiel de Pablo, sino un hombre de Dios con una fe firme y un corazón dispuesto a servir. Su historia nos recuerda la importancia de la formación espiritual desde la infancia, el impacto que una familia creyente puede tener en la vida de un hijo y cómo Dios puede usar a personas jóvenes para su obra. En los siguientes capítulos exploraremos su ministerio, los desafíos que enfrentó y las cartas pastorales que recibió de Pablo, las cuales siguen siendo una guía esencial para la Iglesia hasta el día de hoy. Capítulo 2. El llamado y formación de Timoteo. La historia de Timoteo es un testimonio de cómo Dios llama, capacita y usa a personas jóvenes para llevar a cabo su obra. Desde temprana edad, Timoteo mostró un carácter piadoso y un corazón dispuesto a servir, lo que lo llevó a ser reconocido por la comunidad cristiana de Listra y seleccionado por Pablo como su colaborador. En este capítulo exploraremos cómo fue llamado al ministerio, su proceso de formación bajo el liderazgo del apóstol Pablo y el papel que desempeñó en la misión evangelizadora de la iglesia primitiva. Reconocimiento en la comunidad cristiana. Cuando Pablo llegó a Listra en su segundo viaje misionero, Hechos 16, 1 al 3, los creyentes ya conocían bien a Timoteo. Su fe, carácter y compromiso con la obra de Dios habían sido notados no solo en su ciudad natal, sino también en Iconio, una localidad cercana. Este reconocimiento era significativo, ya que indicaba que Timoteo vivía de acuerdo con los principios del Evangelio y gozaba de un testimonio intachable. Su reputación lo hacía un candidato ideal para acompañar a Pablo en sus viajes misioneros. Era joven, pero su madurez espiritual lo distinguía. Pablo, al ver su potencial, decidió invitarlo a unirse a su equipo ministerial, lo que marcaría un punto de inflexión en su vida. La circuncisión de Timoteo, un acto de compromiso. Un detalle clave en el llamado de Timoteo es que Pablo lo circuncidó antes de comenzar su ministerio. Hechos 16, 3. Aunque esto podría parecer contradictorio dado que Pablo defendía que la circuncisión no era necesaria para la salvación, Gálatas 5, 6, la razón detrás de esta decisión fue estratégica. Como Timoteo tenía un padre griego y una madre judía, los judíos podían cuestionar su legitimidad como predicador entre ellos. Para evitar obstáculos innecesarios en la evangelización, Pablo decidió que Timoteo fuera circuncidado, no como una obligación espiritual, sino como un gesto de sensibilidad cultural. Este acto demostró la disposición de Timoteo para hacer sacrificios personales con tal de predicar el Evangelio de manera más efectiva. Esta enseñanza sigue siendo relevante hoy en día. A veces, renunciamos a ciertos derechos o comodidades por el bien del Evangelio y para alcanzar a otros sin barreras innecesarias. El discipulado de Timoteo bajo Pablo. Desde el momento en que se unió a Pablo, Timoteo comenzó un proceso intenso de formación espiritual y ministerial. Pablo no solo lo llevó consigo en sus viajes, sino que también le enseñó personalmente y le confió tareas de gran responsabilidad. 1. Formación en la predicación y enseñanza. Pablo veía en Timoteo a un futuro líder y, por eso, lo instruyó en la sana doctrina y en la predicación. Le enseñó cómo defender la fe frente a falsas enseñanzas y lo preparó para ser un líder en la iglesia. En sus cartas, Pablo le recordó la importancia de perseverar en la enseñanza y en la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4, 13 al 16. 2. Aprendizaje en el ministerio práctico. Timoteo no solo recibía instrucción teórica, sino que también aprendía en la práctica. Pablo lo llevó consigo a distintas ciudades, donde pudo observar y participar en la evangelización, la enseñanza y la organización de iglesias. Su formación no era solo académica, sino vivencial, basada en la experiencia real de compartir el Evangelio en distintos contextos. 3. Pruebas y desafíos del ministerio. A lo largo de su formación, Timoteo también enfrentó dificultades y oposición. Vio de primera mano cómo Pablo sufría persecuciones, encarcelamientos y rechazos por predicar a Cristo. Esta exposición a la realidad del ministerio lo preparó para los desafíos que enfrentaría más adelante. En 2 de Timoteo 1, 7, Pablo le recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Este versículo refleja cómo Pablo alentaba a Timoteo a mantenerse firme y valiente en su llamado, incluso en medio de la adversidad. El papel de Timoteo en la misión evangelizadora. Timoteo no fue un simple acompañante de Pablo, sino un colaborador activo en la obra misionera. A medida que crecía en madurez y experiencia, Pablo comenzó a confiarle misiones importantes. Fue enviado a Tesalónica para fortalecer a los creyentes en su fe, Primera de Tesalonicenses 3, 2. Visitó Corinto para recordar a los creyentes las enseñanzas de Pablo, Primera de Corintios 4, 17. Supervisó la iglesia de Efeso, donde enfrentó desafíos como falsas doctrinas y divisiones internas, Primera de Timoteo 1, 3. Estas misiones muestran que Timoteo era más que un aprendiz, se convirtió en un líder clave en la expansión del cristianismo. Conclusión. El llamado y formación de Timoteo nos dejan grandes lecciones sobre el discipulado, el compromiso y la disposición para servir a Dios. A través del liderazgo de Pablo, Timoteo aprendió a predicar, enseñar, administrar iglesias y enfrentar desafíos ministeriales con valentía y fe. Su historia nos recuerda que Dios llama a personas de todas las edades para su obra y que el crecimiento en el ministerio requiere aprendizaje, sacrificio y obediencia. En los siguientes capítulos, exploraremos cómo Timoteo aplicó todo lo que aprendió y el impacto duradero que tuvo en la iglesia primitiva. Capítulo 3. Timoteo como líder y pastor. A medida que Timoteo maduraba en la fe y en su llamado, asumió un papel clave dentro de la iglesia primitiva. Su estrecha relación con Pablo no solo lo formó como discípulo, sino que también lo preparó para ser un líder capaz de pastorear y guiar congregaciones en tiempos difíciles. En este capítulo exploraremos su labor como líder, sus responsabilidades en las diferentes iglesias a las que fue enviado y los desafíos que enfrentó en su ministerio. Timoteo, delegado apostólico de Pablo. Timoteo no se limitó a ser un acompañante de Pablo, con el tiempo, se convirtió en un representante de confianza del apóstol. Pablo le asignó misiones importantes, confiándole la supervisión y fortalecimiento de diversas congregaciones. 1. Enviado a Corinto. En 1 de Corintios 4, 17, Pablo escribe: Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. La iglesia en Corinto enfrentaba divisiones, inmoralidad y confusión doctrinal. Timoteo fue enviado para recordarles la enseñanza de Pablo y ayudarlos a volver a la verdad del Evangelio. Esto muestra la confianza absoluta que Pablo tenía en él, sabiendo que podía exhortar y corregir a los creyentes con fidelidad. 2. Fortaleciendo la iglesia en Tesalónica. Otra misión crucial de Timoteo fue en Tesalónica, una iglesia joven que enfrentaba persecución. En 1 de Tesalonicenses 3, 2, Pablo dice que lo envió para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. El hecho de que Pablo lo enviara a una iglesia en tiempos de aflicción nos muestra que Timoteo no solo tenía conocimiento doctrinal, sino también sensibilidad pastoral. Su papel era animar a los creyentes a permanecer firmes a pesar de las dificultades. Estas misiones revelan que Timoteo era mucho más que un aprendiz. Ya estaba ejerciendo funciones de liderazgo y pastoreo dentro de la iglesia primitiva. Timoteo como pastor en Efeso. Uno de los momentos más importantes en la vida ministerial de Timoteo fue su nombramiento como pastor de la iglesia en Efeso. Efeso era una ciudad clave en el mundo antiguo, con una gran población y una mezcla de influencias culturales y religiosas. La iglesia en esta ciudad enfrentaba desafíos significativos, incluyendo la propagación de falsas doctrinas y conflictos internos. En 1 de Timoteo 1, 3, Pablo le escribe: Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo dejó a Timoteo con la tarea de corregir el rumbo de la iglesia, asegurándose de que la enseñanza se mantuviera fiel al Evangelio. Este encargo muestra que Timoteo tenía autoridad pastoral, pero también que su labor no sería fácil. Desafíos en su ministerio pastoral. Como líder de la iglesia en Efeso, Timoteo enfrentó varios desafíos que reflejan la realidad del ministerio cristiano. 1. Luchando contra las falsas doctrinas. Uno de los mayores problemas que enfrentó fue la proliferación de falsas enseñanzas. En 1 de Timoteo 4, 1, Pablo advierte sobre aquellos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Timoteo tuvo que confrontar a falsos maestros y proteger la pureza del Evangelio. Esto requería sabiduría, valentía y un conocimiento profundo de la Escritura para corregir errores sin causar divisiones innecesarias. 2. Su juventud y autoridad como líder. Otro desafío que Timoteo enfrentó fue su juventud. En 1 de Timoteo 4:12, Pablo le exhorta: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si bien Timoteo era espiritualmente maduro, su edad podía ser un obstáculo en una cultura donde se respetaba más a los ancianos. Pablo le recuerda que la mejor manera de ganar respeto no era con palabras, sino con su ejemplo. 3. Que enfrentar la oposición y el desánimo. El ministerio pastoral no solo traía desafíos doctrinales, sino también oposición y desgaste emocional. Pablo anima a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo sugiere que Timoteo, en algún momento, pudo haber sentido temor o inseguridad. Como líder, debía aprender a confiar en el poder de Dios y no dejarse vencer por el miedo. Lecciones de liderazgo de Timoteo. La vida de Timoteo como líder y pastor nos deja enseñanzas valiosas. El liderazgo requiere fidelidad a la verdad. Timoteo fue llamado a mantener la doctrina pura en medio de falsas enseñanzas. Ser joven no es un obstáculo para servir a Dios. Lo importante es vivir con integridad y dar un buen testimonio. El ministerio no es fácil, pero Dios da la fuerza. Timoteo enfrentó desafíos, pero fue animado a confiar en el poder de Dios. Timoteo es un ejemplo de valentía, perseverancia y compromiso con el Evangelio, cualidades esenciales para cualquier líder cristiano. En el próximo capítulo exploraremos su relación con Pablo y las enseñanzas que recibió a través de las epístolas pastorales. Capítulo 4. Las cartas de Pablo a Timoteo. Las epístolas de 1 y 2 de Timoteo son parte de las llamadas cartas pastorales, dirigidas a líderes de la Iglesia con instrucciones específicas sobre el liderazgo y la vida cristiana. En estas cartas, Pablo, como mentor y padre espiritual de Timoteo, le ofrece consejos prácticos y espirituales para enfrentar los desafíos de su ministerio. A través de sus palabras, no solo instruye a Timoteo, sino que también deja principios fundamentales para todos los creyentes y líderes cristianos. En este capítulo exploraremos los temas principales de estas cartas, la forma en que Pablo anima a Timoteo y la relevancia de sus enseñanzas para la iglesia de hoy. 1 de Timoteo, consejos para un joven pastor. La primera carta a Timoteo fue escrita mientras Pablo estaba en libertad, probablemente alrededor del año 63 y 65 después de Cristo. En ella, el apóstol le da instrucciones claras sobre cómo liderar la iglesia en Efeso, abordando asuntos de doctrina, disciplina y conducta cristiana. 1. Guardar la sana doctrina. Uno de los temas más importantes en 1 de Timoteo es la advertencia contra las falsas doctrinas. Pablo le dice: como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. 1 de Timoteo 1:3. En la iglesia primitiva ya comenzaban a surgir falsos maestros que mezclaban el cristianismo con filosofías erróneas y tradiciones judías. Timoteo tenía la responsabilidad de corregir estas desviaciones y asegurarse de que la iglesia permaneciera firme en la verdad. 2. Características de un buen líder. Pablo le recuerda a Timoteo que un líder cristiano debe ser ejemplo en todas las áreas de su vida. En 1 de Timoteo 4:12, le exhorta: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí vemos que la autoridad espiritual no depende de la edad, sino del testimonio de vida. La mejor manera en que Timoteo podía ganar el respeto de la congregación era viviendo conforme a la voluntad de Dios. 3. Instrucciones sobre la iglesia y la adoración. Pablo también da instrucciones sobre el orden en la iglesia, incluyendo la importancia de la oración, el rol de los líderes y el comportamiento de los creyentes. En 1 de Timoteo 2:1, enfatiza la necesidad de orar por todos, incluso por las autoridades civiles. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia.
Esto muestra que la Iglesia debe ser un pilar de intercesión, orando por la sociedad y sus líderes para que reine la paz y la justicia. 4. Requisitos para los líderes de la Iglesia. En 1 de Timoteo 3, Pablo describe las cualidades que deben tener los obispos y diáconos, enfatizando la importancia de la integridad, la madurez espiritual y el buen testimonio. Algunos de los requisitos son: ser irreprochable, 1 de Timoteo 3, 2. Tener dominio propio. Gobernar bien su casa. No ser amante del dinero. No ser neófito, recién convertido. Esto nos recuerda que el liderazgo en la Iglesia no se trata solo de conocimientos, sino de carácter y testimonio de vida. 5. Advertencia sobre los últimos tiempos. Pablo advierte que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y seguirán doctrinas erróneas. En 1 de Timoteo 4, 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto sigue siendo relevante hoy, ya que muchas falsas enseñanzas continúan surgiendo y alejando a las personas de la verdad bíblica. Segunda de Timoteo, el último mensaje de Pablo. La segunda carta a Timoteo fue escrita en circunstancias muy diferentes. Pablo estaba encarcelado en Roma, esperando su ejecución, aproximadamente en el año 66 y 67 después de Cristo. Sabiendo que su muerte estaba cerca, Pablo escribe esta carta con un tono personal y emotivo, animando a Timoteo a permanecer firme en su fe. 1. La perseverancia en medio del sufrimiento. Uno de los mensajes principales de Segunda de Timoteo es la fidelidad en tiempos de prueba. Pablo le dice a Timoteo en Segunda de Timoteo 2, 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El ministerio cristiano no es fácil, y Pablo anima a Timoteo a no rendirse, sino a seguir adelante con valor, tal como un soldado en batalla. 2. La autoridad de la Escritura. En 2 de Timoteo 3, 16, Pablo enfatiza la importancia de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí vemos que la Biblia no es solo un libro de consejos, sino la palabra viva de Dios, capaz de transformar vidas y guiar a la Iglesia en la verdad. 3. La carrera de Pablo y su legado. En uno de los pasajes más conmovedores, Pablo expresa su confianza en que ha cumplido su misión. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4, 7. Estas palabras reflejan la seguridad de Pablo en su fidelidad a Cristo, y sirven como un desafío para que Timoteo siga el mismo camino y continúe predicando el Evangelio. Relevancia de las cartas de Pablo a Timoteo hoy. Las epístolas a Timoteo no solo fueron instrucciones para un joven líder de la Iglesia primitiva, sino que siguen siendo una guía esencial para los creyentes de hoy. Algunas de sus enseñanzas más relevantes incluyen: la importancia de la sana doctrina para evitar engaños y falsas enseñanzas. El carácter del líder cristiano, basado en la humildad, integridad y fidelidad a Dios. La necesidad de perseverar en la fe, incluso en tiempos de prueba y persecución. El poder transformador de la palabra de Dios, que sigue siendo nuestra guía para la vida cristiana. Así como Pablo animó a Timoteo a mantenerse fiel, nosotros también debemos vivir con integridad, predicar la verdad y perseverar hasta el final. En el próximo capítulo exploraremos el legado de Timoteo y su impacto en la Iglesia. Capítulo 5. Los desafíos y la perseverancia de Timoteo. Timoteo fue un líder joven en tiempos difíciles. La Iglesia primitiva enfrentaba persecuciones externas, conflictos internos y la amenaza constante de falsas enseñanzas. Como pastor de la Iglesia en Efeso, tuvo que lidiar con estos desafíos mientras aprendía a ejercer su autoridad con sabiduría y firmeza. Sin embargo, su vida es un testimonio de perseverancia, dependencia en Dios y fidelidad al llamado. En este capítulo, exploraremos los desafíos que Timoteo enfrentó y cómo su ejemplo nos inspira a servir con valentía y fidelidad, confiando en que Dios nos fortalece en medio de las dificultades. 1. La juventud de Timoteo, un desafío en el liderazgo. Uno de los primeros desafíos que enfrentó Timoteo fue su juventud. Aunque no se menciona su edad exacta, se estima que tenía entre 30 y 40 años cuando Pablo le escribió Primera de Timoteo. En la cultura de la época,
Se esperaba que los líderes religiosos fueran hombres mayores y con experiencia, por lo que Timoteo pudo haber enfrentado resistencia por parte de algunos miembros de la iglesia. Pablo le aconsejó: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4, 12. Esto nos muestra que la autoridad espiritual no depende de la edad, sino del carácter. Timoteo debía ganarse el respeto de los creyentes no con palabras, sino con su testimonio de vida. Su historia nos recuerda que Dios usa a quienes están dispuestos a servirle, sin importar su edad o experiencia. 2. Enfrentando a los falsos maestros. Otro de los grandes desafíos de Timoteo fue la proliferación de falsas doctrinas en la iglesia. En Efeso, donde Timoteo pastoreaba, algunos líderes estaban enseñando errores y especulaciones que desviaban a los creyentes de la verdad. Pablo le advirtió: como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Primera de Timoteo 1, 3. Timoteo tenía la difícil tarea de corregir y confrontar a estos falsos maestros. Debía hacerlo con firmeza, pero también con amor y paciencia. En 2 de Timoteo 2, 24 y 25, Pablo le dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Esta enseñanza sigue siendo crucial hoy. En un mundo lleno de confusión y doctrinas erróneas, los cristianos estamos llamados a defender la verdad con amor, sabiduría y paciencia. 3. La responsabilidad de guiar una iglesia en crecimiento. Timoteo no solo enfrentó oposición externa, sino también la gran responsabilidad de liderar una iglesia en crecimiento. Efeso era una ciudad grande y cosmopolita, con una iglesia llena de diversidad y desafíos administrativos. Como líder, Timoteo debía establecer liderazgo dentro de la iglesia. Primera de Timoteo 3, 1 al 13. Velar por la sana doctrina y la enseñanza correcta. Primera de Timoteo 1, 3 y 4. Enseñar y exhortar a los creyentes a vivir en santidad. Primera de Timoteo 6, 11 y 12. Organizar el cuidado de las viudas y necesitados. Primera de Timoteo 5, 3 al 16. Además, Timoteo tuvo que enfrentar conflictos y divisiones dentro de la iglesia. Algunos miembros discutían sobre genealogías, mitos y asuntos sin importancia, desviándose de la verdadera fe. Pablo le exhortó en 2 de Timoteo 2, 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Esto nos enseña que, como cristianos, debemos enfocarnos en lo esencial del Evangelio y evitar discusiones innecesarias que solo traen división. 4. Las dificultades y desafíos personales. Además de los problemas ministeriales, Timoteo también enfrentó desafíos personales. Algunas pistas en las cartas de Pablo sugieren que Timoteo era de naturaleza tímida o reservada. Pablo lo anima a ser fuerte en el Señor y a no tener miedo de compartir su fe. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 de Timoteo 1, 7. Tuvo problemas de salud. Pablo le aconseja: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Primera de Timoteo 5, 23. Esto nos muestra que incluso los grandes líderes cristianos no son inmunes a la debilidad y al sufrimiento, pero Dios les da fuerzas para seguir adelante. 5. La perseverancia de Timoteo hasta el final. A pesar de todos estos desafíos, Timoteo permaneció fiel a su llamado. Aprendió a confiar en Dios y no en su propia fuerza. Ser valiente en la defensa de la verdad. Servir con amor y humildad. Perseverar en la fe, a pesar de las dificultades. Años después, según la tradición cristiana, Timoteo continuó pastoreando en Efeso y enfrentó persecución. Se dice que murió como mártir, resistiendo las presiones de una sociedad pagana. Su vida nos deja un legado poderoso. El liderazgo cristiano no se trata de ser fuerte por cuenta propia, sino de depender completamente de Dios. Las dificultades y pruebas son parte del ministerio, pero Dios nos da la fuerza para perseverar.
El testimonio de un cristiano impacta a otros cuando se basa en fidelidad, integridad y amor. Conclusión. La historia de Timoteo nos desafía a servir a Dios con valentía, a pesar de nuestras debilidades o circunstancias. Nos recuerda que, aunque enfrentemos oposición, pruebas y responsabilidades abrumadoras, Dios nos capacita para la obra a la que nos ha llamado. Así como Pablo animó a Timoteo, hoy Dios nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Primera de Timoteo 6, 12. En el próximo capítulo, exploraremos el legado de Timoteo y cómo su vida sigue inspirando a generaciones de creyentes a caminar con fidelidad y compromiso. Conclusión. Timoteo es un modelo de liderazgo cristiano basado en la fe, la humildad y la perseverancia. Desde su juventud, respondió al llamado de Dios y, a pesar de los desafíos, se mantuvo firme en su propósito de servir a Cristo. Su vida es un testimonio de que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los llamados, y que la verdadera grandeza en el liderazgo cristiano no se mide por el poder o la influencia, sino por la fidelidad y el amor con los que servimos. A lo largo de este audiolibro, hemos visto cómo Timoteo, un joven con un trasfondo mixto y una naturaleza reservada, fue transformado en un líder valiente, guiado por el apóstol Pablo y fortalecido por el Espíritu Santo. Su historia nos enseña que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su edad, trasfondo o debilidades, para cumplir su propósito. Lecciones de la vida de Timoteo. Obediencia al llamado de Dios. Timoteo dejó su hogar y su comodidad para seguir a Pablo y predicar el Evangelio. Su disposición nos desafía a estar dispuestos a obedecer el plan de Dios, aunque nos saque de nuestra zona de confort. Fidelidad en medio de la adversidad. A pesar de la oposición, los falsos maestros y los desafíos de liderazgo, Timoteo no abandonó su misión. Su vida nos recuerda que la perseverancia en la fe es clave para superar las pruebas y cumplir nuestro propósito en Cristo. Dependencia en Dios. Aunque tenía limitaciones físicas y emocionales, Timoteo aprendió a confiar en el poder de Dios y no en sus propias fuerzas. Esto nos enseña que no necesitamos ser perfectos para servir a Dios, sino estar dispuestos a depender completamente de Él. El impacto de un buen mentor. Pablo fue un guía espiritual para Timoteo, enseñándole y animándolo a crecer en su fe. Esto nos motiva a buscar mentores sabios y, a la vez, discipular a otros, transmitiendo la fe a las nuevas generaciones. Inspiración para nuestra vida. El ejemplo de Timoteo sigue siendo relevante hoy. En un mundo donde la presión social, el desánimo y la confusión espiritual pueden apartarnos de la verdad, su historia nos anima a permanecer firmes en nuestra fe, sin importar las circunstancias. Servir con humildad y amor, confiando en que Dios nos dará la fuerza necesaria. Vivir con pasión por el Evangelio, siendo luz en medio de la oscuridad. No subestimar lo que Dios puede hacer a través de nosotros, sin importar nuestra edad o debilidades. Que este audiolibro nos inspire a seguir el ejemplo de Timoteo y a caminar con fidelidad en el propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas. Así como Él peleó la buena batalla de la fe, que también nosotros vivamos con valentía y compromiso, buscando siempre glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Primera de Timoteo 6, 12. Que la vida de Timoteo nos motive a ser fieles discípulos de Cristo, con un corazón dispuesto a servir y amar a Dios con todo nuestro ser.